decirte que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que nos das de regresar a tu santa casa y ante tu santa presencia, Señor. Gracias por recibirnos, a pesar de que somos pecadores, pero sabemos que tú eres un Dios de amor, misericordioso, y en esta hora, Señor, te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos llenes con tu palabra, con tu esperanza y con tu bendición. Bendice a nuestros hermanos que están presentes ya. Bendice a los niños que también están alabando tu nombre. Bendice a nuestros vecinos, Señor, aquí en este lugar, y también a nuestros hermanos que vienen en camino y por aquellos que no vendrán. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues saludamos a todos ustedes y también a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión de los videos que estamos subiendo, y juntos vamos a alabar el nombre de Dios. Hoy vamos a leer el Salmo número 5. Este Salmo es bastante conocido también por todos, la mayoría de los adventistas. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Ahí donde dice gemir, hermanos, más bien la traducción correcta sería mi susurro. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi susurro. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Esta es una plegaria, hermanos, del rey David pidiendo protección. Acuérdense que ya en el Salmo 3 y 4, el rey David está pidiendo la ayuda del Señor porque su hijo Absalón lo quiere matar, imagínense, y le ha volteado al pueblo en contra de él. Entonces el rey David sigue pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Verso 3: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este esperaré, hermanos, quiere decir que el salmista va a quedar expectante, es decir, va a quedar con la mirada fija, esperando en el Señor. Así, con la mirada fija. ¿Y qué nos recuerda eso, hermanos? Que dice el apóstol Pablo que debemos mantener nuestros ojos, ¿qué cosa? Puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso el rey David dice, y esperaré, es decir, me voy a quedar esperando allí con la mirada fija. Yo sé que tú me vas a responder. Y sigue diciendo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es decir, el malo no estará en la presencia de Dios. En estos momentos, hermanos, nosotros podemos estar físicamente delante de la presencia del Señor. No, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pecado y el pecado no puede estar delante del Señor sin ser consumido. Pero nosotros, cuando buscamos al Señor y entonces nos entregamos a Él, su presencia se manifiesta en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que aquí está la presencia del Señor?
Amén. El Señor dice, fíjense bien, hermanos, dice el Señor en su palabra, que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, donde quiera que andemos. Esto quiere decir que donde quiera que andemos, nosotros podemos hacer de ese lugar la casa de Dios. Y el Señor dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios, hermanos, en el pueblo de Israel? Cuando tenían el santuario terrenal, se manifestaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. Y ese propiciatorio tenía 2 querubines a los lados. Y en medio de esos querubines, hermanos, se manifestaba una luz, un resplandor, una gloria, a la que los judíos le llamaban la Santa Shekinah, porque esa era la presencia del Señor. Es bien interesante esto, y en algún momento a lo mejor podríamos estudiar eso desde el libro de Levítico. Muy bien, pero los malos no podrán estar delante del Señor, solamente los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Bueno, los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Miren nada más, hermanos. Algunos dicen, no, es que es una mentirita blanca. Algo tan sencillo, fíjense bien. Aquí el Señor está mencionando algunas cosas que aborrece, lo que vamos estudiando en esta semana en la lección también. Al hombre, fíjense lo que aborrece el Señor y serán destruidos. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Y otra vez se repite la mentira y el que es engañador. Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Y ahora fíjense lo que dice el 10, castígalos Dios. Es decir, lo que realmente quiere decir esta expresión de castígalos Dios, quiere decir tenlos por culpables, tenlos como culpables. No quiere decir que el Señor los va a destruir en ese momento, porque el Señor no quiere destruir a nadie, sino que quiere salvar a todos, pero les da oportunidad y oportunidad, aunque finalmente quien se condena y quien se destruye es uno mismo por las decisiones malas. Y caigan por sus mismas intrigas. El pecado trae, hermanos, consecuencias. Cualquier pecado que nosotros cometamos, finalmente trae consecuencias. Por eso dice aquí, caigan por sus mismas intrigas, por la maldad de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense, ahora viene la otra cara de la moneda, pero alégrense los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Es decir, el juicio divino, hermanos, es de gozo para quienes confían en Dios. En estos momentos, hermanos, se está llevando a cabo la primera parte del juicio. Le llamamos el juicio investigador. A partir del 22 de octubre de 1844 comienza el juicio investigador. Ese juicio, hermanos, debe de ser un gozo para nosotros, porque tenemos a Jesús como intercesor. Y a nosotros nos conviene estar en ese juicio, porque si estamos en el juicio que se va a llevar a cabo, la segunda parte del juicio que se va a llevar a cabo en el milenio, hermanos, ¿quiénes van a ser juzgados ahí? En el milenio.
¿Se acuerdan? ¿Quiénes van a ser juzgados? En el milenio. En el milenio van a ser juzgados los impíos. Pero para ellos ya no hay salvación, ya no hay oportunidad. Para los que estamos siendo juzgados en esta parte del juicio, hay oportunidad porque tenemos a Cristo como intercesor. El juicio de los impíos durante el milenio será solamente para demostrarle al universo que se perdieron con justa razón, que el Señor los quiso salvar, pero que ellos decidieron perderse. Entonces, pero alégrense todos los que en ti confían, regocíjense los que aman tu nombre. Tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y otra vez, hermanos, esa expresión de cómo el Señor se manifiesta en nosotros y nos protege, nos guarda, como si estuviéramos rodeados por un escudo. Qué maravilloso es el Señor, y nosotros lo estamos viendo a través de su palabra, especialmente a través de los salmos. Los salmos son cantos, oraciones que el pueblo de Israel entonaba para alabar el nombre de nuestro Dios. Muy bien, vamos a continuar un ratito más, nada más. No vamos a correr, vamos a ir despacio para que vayamos disfrutando y saboreando lo que el Señor tiene. La oración, hermanos, importante. Pregunto yo, ¿Jesús era Dios? ¿O es Dios? Sí, Jesús es Dios. Ahora, fíjense, hermanos, fíjense bien. ¿Por qué pregunto esto? Jesús como Dios tenía la necesidad de orar como Dios. Jesús como Dios. Jesús como Dios no tenía la necesidad de orar. Ahora, pero Jesús no solamente era Dios, sino que era ¿qué cosa? También era humano. Ahora, pregunto yo, ¿Jesús como humano tenía la necesidad de orar? Sí, tenía la necesidad de orar y lo mostró y lo demostró, y por eso invitaba a sus discípulos a orar. Y por eso el Señor pasaba largas horas durante la noche orando. Si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo, es decir, los que predicamos, y como iglesia adventista nosotros estamos predicando, si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo pudiesen comprender cuán responsables son ante Dios, escuchen bien ahora, verían la necesidad que tienen de la oración ferviente. Veríamos, hermanos, la necesidad, pero a veces no sentimos esa necesidad. Jesús sentía esa necesidad y se apartaba durante la noche a orar. Y sigue. Cuando las ciudades eran acalladas, fíjense bien, en el sueño de la medianoche, cuando cada hombre había ido a su casa, Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de las Olivas, y allí, en medio de los árboles que le ocultaban, pasaba toda la noche en oración. Pasaba toda la noche en oración. ¿Qué oraba el Señor, hermanos? Ahorita vamos a ver, pero el Señor sentía esa tremenda necesidad de orar, porque sabía que sobre él pesaba el futuro de la raza humana, porque Jesús había venido a salvar al ser humano que se había perdido. Y no era fácil, hermanos, por la parte humana de Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús al Señor? Señor, si es posible, ¿qué cosa? Pase de mí esta copa sin que yo la beba, porque tengo temor, soy humano, la parte humana. Y sin embargo el Señor dijo, pero si no es posible, yo acepto tu voluntad. Entonces el Señor iba y oraba.
el que no tenía mancha de pecado. ¿Había pecado en Jesús, hermanos? ¿Pecó Jesús? No, no pecó. Si Jesús hubiera pecado, el plan de salvación se habría arruinado. Fíjense bien, el que no tenía mancha de pecado, el que era el alfolí de bendiciones, es decir, venía cargado de bendiciones para darnos a nosotros. Aquel cuya voz oían a la cuarta vela de la noche, es decir, a las 6 de la mañana, o la cuarta vela, las últimas 4 horas, es decir, eran ¿qué? 2, 3, 4, 5 y 6, a partir de las 3 de la mañana. Fíjense bien, aquel cuya voz oían a la cuarta vela de la noche, orando el Señor. ¿Cuál bendición celestial? Los aterrorizados discípulos en medio de un mar tormentoso y cuya palabra levantaba a los muertos de sus sepulcros, era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Así oraba el Señor, hermanos. Estaba angustiado. Bueno, pues la Biblia dice que Jesús llegó a sudar gotas de sangre. Sudar gotas de sangre, hermanos, es estar sumidos en una angustia terrible. Y yo creo que nosotros, ninguno de nosotros hasta el momento ha llegado a sudar gotas de sangre, porque no hemos experimentado esa terrible angustia que experimentaba el Señor. Y entonces, ahora fíjense, ¿por qué oraba el Señor? ¿Por qué creen que oraba el Señor? Tanto oraba. Dice, no oraba por sí, es decir, no oraba para Él. Él no estaba preocupado por él, sino por aquellos a quienes había venido a salvar. Hermanos, y ahí estamos ustedes y yo, en esa oración, allá en el huerto de los olivos, allá donde el Señor acostumbraba a orar, estaba orando por nosotros también. Estamos incluidos ahí porque dice que Él estaba orando por aquellos que había venido a salvar. Al convertirse en suplicante y buscar de la mano a su Padre nueva provisión de fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hombre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de oración. A mí lo que me llama poderosamente la atención, hermanos, en el ministerio de Cristo Jesús, es que Jesús nos decía, tienen que orar. Es decir, Jesús invitaba a la gente a orar, pero es porque Él ya lo había hecho, Él lo estaba haciendo. Es decir, Jesús nunca, hermanos, siempre nos dio ejemplo. Jesús nunca hacía nada y le pedía a los demás que lo hicieran si Él no lo hacía. Y el Señor, hermanos, si el Señor sentía esa necesidad, ¿con cuánta más razón nosotros? Este Salvador que oró por los que no sentían la necesidad de oración, noten bien, acuérdense que dijimos iba y oraba, y también lloraba. Y lloró por los que no sentían la necesidad de lágrimas, está ahora delante del trono para recibir y presentar ante su Padre, escuchen bien, hermanos, las peticiones de aquellos por quienes oró en la tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros oramos, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Dice que toma las oraciones y está ante el trono del Padre y lleva nuestras oraciones al Padre. Amén. Qué tremendo privilegio, hermanos. Nunca en la historia de este mundo, hermanos, ningún personaje importante ha hecho eso. Solamente Cristo Jesús. Amén. Imagínense, presentar ante el Padre nuestras oraciones, nuestras peticiones. Nos toca, ahora note bien,
nos toca seguir el ejemplo de Cristo. No necesitamos nosotros irnos todas las noches a orar toda la noche. No. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos mantengamos en oración, donde quiera que estemos. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, orad, ¿qué cosa? Sin cesar. Es decir, que en todo momento debiéramos tener una actitud de oración. Una actitud de oración. Así que nos toca seguir el ejemplo de Cristo. La oración es una necesidad en nuestro trabajo para la salvación de las almas. Decíamos ayer, no se empieza nada si no es primero a través de la oración. Todo primero lo tenemos que llevar al Señor en oración. Todos los planes, tanto de nosotros como de la iglesia, tenemos que ponerlos en primer lugar en oración en las manos del Señor. Entonces, la oración es una necesidad de nuestro trabajo para la salvación de las almas. Solo Dios puede dar crecimiento a la semilla que sembramos. Predicámosle a alguien, le predicamos. ¿Podemos hacer más nosotros? Tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando, porque ¿quién va a hacer germinar esa semilla del evangelio que se sembró en aquella alma? El Señor. El Señor. El Señor. Y entonces, pero tenemos que estar orando y orando. Fíjense bien, hermanos, noten lo que la declaración. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Ahora, hermanos. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace, escuchen bien, en morar en un hogar tal. El Señor le gusta estar en un hogar donde se ora. Los ángeles, hermanos, están a gusto ahí, en un hogar donde se ora, donde la familia ora. No importa, hermanos, que no oren juntos, pero que oremos. Miren, a mí esto me hace recordar algo. Ustedes saben, hermanos, que ahora las Biblias vienen, las podemos traer en el celular, ¿verdad? Y qué bonito, porque si uno está ahí, porque imagínense, si yo me llevo mi bibliota, una vez estaba esperando allá en el INE para que me dieran mi credencial. Imagínense, si yo estoy sentado ahí en el INE, mientras espero, saco mi Biblia y me pongo a estudiar. ¿Tiene algo de malo para mí? No, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? La gente se va a preocupar y va a decir, mira ese fanático, mira ese hipócrita, ¿a quién quiere impresionar? Entonces, hermanos, para que no haya ningún problema, yo sacaba mi celular y me ponía a leer ahí mi Biblia. Nadie sabía que estaba yo leyendo mi Biblia. Y luego, en la iglesia, hermanos, en el templo, algunos llevaban su celular, algunos ya no llevaban su Biblia, sino que llevaban su celular. Y no faltaba ahí que, a ver, no deben leer la Biblia en el celular. Hermanos, pero si no se lee la Biblia así, pues déjenlos que la lean en el celular. El asunto es leerla, estudiarla. ¿Para qué los vamos a estar corriendo? Si es lo mismo, ahí viene contenida el mensaje.
Entonces, hermanos, no hay que quitarle la buena intención a los hermanos. Hay hermanos que no les gusta cargar su Biblia, se les respeta, hermanos. Prefieren traer su celular o su tableta, se les respeta. Lo importante, ¿qué cosa es? Que ellos estudien, como sea, pero que estudien. Entonces, ya ni me acuerdo por qué les empecé a decir esto, pero lo importante es que nosotros mantengamos una actitud de oración, que tengamos un hogar de oración, y vamos a terminar con esto. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino, fíjense bien, hermanos, ¿a qué hora se realizaba el primer sacrificio en el santuario? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora se realizaba el segundo sacrificio en la tarde? A las 3 de la tarde, exactamente. Por eso dice la Biblia que Jesús murió ¿a qué horas? A la hora novena, dice. ¿Y cuál es la hora novena? Las 15 horas. ¿Y cuáles son las 15 horas? Las 3 de la tarde. Es decir, fíjense, hermanos, para que entendamos esto ahí, yo se lo explico a los niños, porque luego los hermanos se ponen, ay, que Jesús murió a la hora novena, y los niños no saben ni qué es eso, y ni siquiera el que lo está diciendo sabe. Es decir, 9 horas después de las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora llegamos? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llegamos a la hora 15. ¿Cuál es la hora 15? Las 15 horas. Las 3 de la tarde. Entonces, bien lo dijo Karen. Jesús murió ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. A la hora del sacrificio estaba el sacerdote ya casi para sacrificar al animalito, y saltó, y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, porque ya el antitipo, que era Cristo Jesús, el sustituto del ser humano, el corderito que mencionaba la ley ceremonial, que era el tipo, finalmente se había encontrado con el antitipo que señalaba a Jesús. Y cuando Jesús muere, hermanos, en la cruz del Calvario, entonces ahí se cumple la ley ceremonial y ya no hay más necesidad de sacrificios. Por eso salió corriendo el animalito, y por eso el velo del templo se rasgó en dos, y quedó abierta la puerta de la gracia para llegar al trono de la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice eso en Hebreos. Noten, hermanos, qué maravilloso. Entonces, las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas, y toda la nación judía llegó a observarlas como un momento dedicado al culto. Y cuando en tiempos posteriores los judíos, fíjense bien, hermanos, fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada, ¿a qué hora dijimos? A las 9 y a las 3 de la tarde. Aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. Por eso Daniel hacía eso. Por eso Daniel hacía eso. Hermanos, qué maravilloso eso. Cuando nosotros oramos, ¿cómo hacemos nosotros cuando oramos, hermanos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra vista? Hacia el cielo, querido Padre Celestial. Los judíos se dirigían hacia el templo. Nosotros nos dirigimos nuestra mirada hacia el cielo, porque de allá, hermanos, de allá viene la respuesta. Vamos a cantar nuevamente. Ahora sí nos vamos a colocar en pie, y después de cantar vamos a orar. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Conmigo tener
Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén, hermanos. ¿Tenemos necesidad? ¿Tenemos peticiones? Levantemos nuestra mano, hermanos, con fe al Señor y oremos. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, estamos aquí, mira, con nuestra mano levantada porque tenemos necesidad, Señor. Aquí está nuestra necesidad, nuestra petición. Señor, tómala y atiéndela de acuerdo a tu poder y a tu divina voluntad. Gracias, Señor, porque siempre te apiadas de nosotros. Te rogamos que nos sigas acompañando durante estos 10 días de oración y que, Señor, nos permita regresar en esta siguiente. Acompáñanos a casa, perdona nuestros pecados, bendice a nuestros hermanos que están presentes y a los que no están, y permite, Señor, que tu iglesia siga caminando hasta un día encontrarse con Cristo Jesús. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y mañana, primeramente Dios, por aquí nos estaremos viendo.